Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a analizar los trazados de rayos de la lupa, el microscopio y el telescopio en su versión más sencilla para cada uno de estos tres elementos ópticos. Vamos a empezar analizando la lupa. Muy bien, ¿para qué sabemos que sirve una lupa? Pues sabemos que una lupa sirve para obtener una imagen aumentada de objetos y en general letras pequeñas y que dicha imagen pues evidentemente no quede invertida, ¿no? Sino que se vea de forma adecuada y más grande de su tamaño normal. Muy bien, ¿cómo podríamos diseñar una lupa? ¿Qué clase de lente podríamos utilizar? Pues lo más lógico sería utilizar una lente convergente. Y lo suyo sería que la lente convergente tuviese una distancia focal pequeña. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo ahora con el trazado de rayos. Entonces, imaginemos nuestro sistema en el que nosotros tenemos nuestra lupa. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nosotros utilizamos una lupa para ver más grande un texto o un objeto? Acercarla mucho a ese texto o a ese objeto, ¿verdad? De tal manera que podríamos decir que el texto o el objeto quedaría entre el foco objeto de la lente y la propia lente. Quedaría en una posición pues así, de este estilo, ¿no? En cualquier posición entre el foco objeto y la lente. Muy bien, si nosotros ahora hiciésemos el trazado de rayos de esta situación, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Pues podemos pasar una línea por la punta del objeto y el centro de la lente, y después podemos hacer simplemente otra que sea pasar una línea paralela al eje y en el punto de corte con la lente trazar una línea que pase por el foco imagen de la lente, de tal manera que nos quedaría de esta manera. Por lo tanto, estas dos líneas, evidentemente, hacia la derecha de la lente no se van a cruzar, pero sí se cruzan a la izquierda. En concreto, en este caso, se cruzan en esta posición de aquí, donde se formaría la imagen de la imagen del objeto. Como veis, se trata de una imagen virtual. ¿Por qué? Virtual porque queda a la izquierda de la lente y aumentada, es decir, tiene un tamaño mayor, evidentemente. Esta línea es más larga que esta. Muy bien. ¿Qué pasaría si nosotros hubiésemos utilizado una lente divergente? Pues si nosotros hubiésemos utilizado una lente divergente, solamente tendríamos que cambiar este f', en vez de ponerlo aquí a la derecha, lo tendríamos que poner a la izquierda. Y el trazado de rayos igual, ¿no? Cogeríamos esta línea y en vez de pasarla hacia acá, hacia la derecha, la tendríamos que pasar hacia este punto de acá. Entonces lo que sucedería es que si nosotros utilizásemos una lente divergente, la imagen que obtendríamos estaría reducida en tamaño, es decir, sería más pequeña que el propio objeto o la propia letra pequeña que nosotros estamos intentando ver. Por lo tanto, no tiene sentido utilizar una lente divergente para crear una lupa. El sentido lo tiene el utilizar una lente convergente. Muy bien, pasemos ahora al siguiente elemento, que sería el microscopio. Vale, ¿para qué necesitamos nosotros crear un microscopio? Pues lo necesitamos crear para generar una imagen muy aumentada de un objeto que no es visible para nuestros ojos, como por ejemplo células, virus, bacterias, ¿no? Que es para lo que se suele utilizar un microscopio. Entonces, ¿para un microscopio con una sola lente nos podría bastar? Pues realmente no, necesitaríamos al menos dos lentes. ¿Por qué? Porque con una sola lente es imposible conseguir el aumento necesario como para que nuestro ojo sea capaz de percibir la imagen de ese objeto tan absolutamente pequeño. Necesitamos al menos dos lentes, una que nos aumente un poco el tamaño del objeto y otra lente más que nos aumente mucho más la imagen generada por la primera lente. De tal manera que nosotros con un sistema de dos lentes sí que podríamos ser capaces de percibir una imagen suficientemente nítida como para poder apreciar pequeños detalles, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues generar ahora un sistema con dos lentes. Entonces tenemos aquí una primera lente y después una segunda lente. Vale, estas dos lentes deben estar separadas una distancia tal que la imagen generada por esta primera lente caiga entre medias de estas dos lentes. ¿Vale? Porque si no, no tendría, es decir, no tendría sentido que yo generase una imagen que me cayese, por ejemplo, a la derecha de esta lente. No tendría absolutamente ningún tipo de sentido. Vale, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Pues lo que necesitamos ahora es que nuestra imagen generada por esta primera lente sea bastante grande. ¿Vale? Es decir, conseguir el máximo aumento posible a través de esta lente. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues poniendo esta lente en una posición muy cercana al objeto. Entonces vamos a suponer que nuestro objeto lo situamos en esta posición, ¿vale? Si ahora realizamos el trazado de rayos a través de esta lente, ¿qué es lo que obtenemos? Pues obtenemos, como siempre, un rayo que pase por el centro de la lente y después una línea paralela al eje y en el punto de corte con la lente la hacemos pasar por el foco imagen, de tal manera que nos ha quedado el siguiente punto de corte entre estas dos líneas. Por lo tanto, la imagen se va a generar en ese punto. Y si os dais cuenta, fijaos dónde se ha generado la imagen. Se ha generado entre el foco objeto y la segunda lente. Y esto, según hemos visto en el caso anterior con la lupa, esta disposición de aquí nos va a dar una imagen muy aumentada de esta línea de aquí. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas a tener en cuenta para diseñar un microscopio es que la imagen generada por esta primera lente se forme entre el foco objeto de la segunda lente y la lente, ¿vale? En esta región de aquí. Entonces, si observamos ahora el trazado de rayos
de esta imagen generada por la primera lente, que será como el objeto para la segunda lente, veremos cómo esta línea de aquí queda muy aumentada, ¿vale? Pues vamos allá. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Pasamos un rayo por el centro del sistema y después una línea paralela al eje y otra que pase por el foco imagen. Como veis, se cortan en este punto. Luego aquí es donde se genera nuestra imagen, que efectivamente es muchísimo más larga, pero muchísimo más larga que este pequeño objeto que nosotros teníamos originalmente. Por lo tanto, esta disposición de dos lentes funciona, es correcta. ¿Y dónde tendríamos que situar nosotros nuestro ojo para poder verlo? Pues nosotros nos tendríamos que situar aquí, ¿no? ¿Vale? Nosotros nos situaríamos a la derecha de esta lente, nosotros ponemos aquí nuestro ojo y somos capaces de ver esta imagen total y absolutamente aumentada. Y podemos diferenciar pues diferentes tipos de detalles. Entonces, como veis, el trazado de rayos de este sistema de dos lentes funciona perfectamente para conseguir una imagen muy aumentada de un pequeño objeto. A las dos lentes que forman el microscopio se las denomina objetivo y ocular. La lente objetivo es la que se coloca cerca del objeto, evidentemente, y la lente ocular es aquella que nos genera esta imagen aumentada, que es la que nosotros estamos viendo. Muy bien, pasamos ahora finalmente a el último sistema que vamos a ver, que es el telescopio. ¿Cuál es el objetivo del telescopio? El objetivo del telescopio es generar una imagen aumentada de un objeto extremadamente lejano. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros generar la imagen de un objeto extremadamente lejano? ¿Con cuántas lentes? Pues necesitaríamos, igual que con el microscopio, dos lentes, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a necesitar una primera lente que sea capaz de hacer converger todos los rayos que llegan desde el objeto que está en una posición muy lejana. ¿Por qué? Porque los objetos que están en una posición muy lejana, sus rayos de luz llegarían paralelos al eje de nuestro sistema. Entonces necesitamos, en primer lugar, una lente que sea capaz de hacer converger todos esos rayos paralelos en un solo punto. Y después, una vez que ya hayamos hecho converger todos esos rayos paralelos, tendremos que conseguir ser capaces de visualizar esos rayos, la imagen generada por esos rayos, a través de una lente que nos dé la sensación de que la imagen se genera en el infinito. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros establecer nuestro sistema de dos lentes? Pues lo podríamos establecer de la siguiente manera. Una primera lente y después una segunda lente en la que el foco objeto coincida con el foco imagen de la primera lente. Y ahora veremos por qué se hacen coincidir estos dos puntos. Entonces, imaginemos que tenemos un objeto extremadamente lejano, por lo tanto los rayos de ese objeto van a llegar prácticamente paralelos o podrían llegar absolutamente paralelos al eje. Entonces, estos rayos que llegan paralelos, sabemos que cuando un rayo llega paralelo o prácticamente paralelo al eje del sistema, ese rayo tiene que converger en el foco imagen de la lente. Como en los trazados de rayos que hemos hecho antes, ¿no? Que decíamos que para trazar la imagen de un objeto podríamos coger dos rayos, ¿no? Uno que pasase por el centro de la lente y otro que fuese paralelo al eje y que pasase por el foco imagen de la lente. Pues esto es exactamente lo mismo. Los rayos que llegan paralelos o prácticamente paralelos al eje tienen que ir todos a parar al foco imagen de la lente. Entonces, en este punto es donde se ha generado la imagen, ¿vale? Donde tenemos ya un primer punto de convergencia. Entonces, el objetivo ahora es conseguir que esta imagen nos parezca que viene desde el infinito. Y entonces, para ello lo que hacemos es colocar esta segunda lente de manera que su foco objeto coincida con el foco imagen de la primera lente. Por lo que si nosotros trazamos ahora los rayos, de nuevo hacemos uno que pase por el centro del sistema y después uno que sea paralelo al eje y que después pase por el foco imagen, pues estos dos rayos serán paralelos en todo momento. ¿Qué quiere decir? Que estos dos rayos convergerán y se juntarán en el infinito. Por lo tanto, si nosotros pusiésemos nuestro ojo en esta posición de aquí, nosotros veríamos que la imagen formada por estos tres rayos convergentes en este punto, la imagen formada a través de esta lente, se daría esa imagen en el infinito. Cosa que tiene toda la lógica del mundo, porque a nosotros nos interesa conseguir visualizar una imagen de un objeto extremadamente lejano de la forma más nítida posible. Por lo tanto, la disposición adecuada es esta. Entonces, nada, hasta aquí una explicación muy sencilla y muy resumida de cómo funcionan la lupa, el microscopio y el telescopio. Los trazados de rayos, como habéis visto, son muy sencillitos y simplemente hay que tener un par de cositas en consideración para conseguir crear unos sistemas de lentes adecuados para el objetivo que nosotros queramos. Si necesitamos aumentar un objeto de pequeño tamaño pero visible al ojo humano, pues con una lente convergente nos es suficiente. Si necesitamos aumentar objetos extremadamente pequeños que no somos capaces de ver, pues necesitaremos al menos dos lentes. Y si necesitamos ver un objeto que está extremadamente lejos, pues también necesitaremos un sistema mínimo de dos lentes. Entonces nada, hasta aquí este vídeo de hoy y nos vemos a la próxima.